hemos estado considerando algunos temas que tienen que ver con Dios. Hemos ya avanzado considerablemente. Cada lección hay una aplicación en nuestras vidas. Hemos visto brevemente lo que es la omnisciencia de Dios, todo lo sabe. Apenas decía el salmista, está mi pensamiento o mi palabra en mi boca y tú ya lo sabes. Él lo sabe todo. Debería afectar positivamente nuestras vidas, el saber que Dios sabe nuestros pensamientos, nuestras intenciones, todo Él sabe. Una buena aplicación es que en realidad muchas veces nosotros todos quedamos cortos de poner en efecto esta verdad en nuestra vida. Si la creemos firmemente, nuestra conducta debería cambiar. Número 2, hemos aprendido acerca de la omnipotencia de Dios. La palabra omni y potencia significa todo, omni, todo poder. Para Dios no hay nada imposible. Para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Miramos en este estudio cómo es que el poder de Dios con la palabra simplemente dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios con la palabra hizo, hermanos, tremendas cosas que vemos hoy en día. Sin embargo, también una aplicación nuestra, de nuestras vidas, dijimos que el poder de Dios se manifiesta en la vida nuestra, a través del Evangelio. Cambia vidas, cambia hombres que son asesinos, que son de todo tipo de hombres, los cambia. La pregunta es por qué, si creemos que Dios hizo el cielo y la tierra, no somos capaces de aceptar y permitir sobre todas las cosas que Dios nos cambie. En tercer lugar, miramos también ya el estudio de la misericordia de Dios. Y decimos nosotros, bueno, en realidad somos misericordiosos. Pero cuando hacemos la comparación con la característica de Dios misericordioso haciendo algo a quien no lo merece en realidad, y está nula la posibilidad de que lo merezca, en realidad decimos que vamos cortos de hacer su voluntad. Y todo el objetivo, hermano, este estudio es de mirar, enfocarnos en Dios, porque es Dios quien nos dirige a través de la palabra de Dios. Es todo nuestro enfoque, Dios. La razón por que estamos aquí, Él es. La razón por que estamos cantando alabanza en esta mañana es Él. La razón de nuestra existencia es Él. Y si no conocemos a Él, como muchos dicen decir que conocen a Dios, pero dijera las Escrituras, con sus hechos lo niegan, entonces es necesario llegar a conocer a Dios. Y aquí otra de las características de nuestro Padre Celestial, hermanos, que es la inmutabilidad. Su inmutabilidad. De hecho, estuvimos en el estudio pasado mirando Hebreos capítulo 6, de una exhortación del Espíritu Santo, puesto que el libro no tiene autor, el Espíritu Santo, animándonos, empujándonos, animándonos a que nosotros vayamos hacia la madurez. Como decía, no es ofensivo el que nos digan que tenemos que dejar ciertas cosas, sino simplemente es una forma de animar de Dios diferente a que avancemos hacia la salvación. Ahora, la inmutabilidad de Dios, hermanos, aparecen dos textos muy claros en Hebreos, en el capítulo que analizamos el domingo pasado de Hebreos capítulo 6, es el verso 17 y 18. Encontramos dos palabras allí que hacen referencia a la inmutabilidad de Dios. Dice el 6, verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. La inmovilidad, el no cambiar el consejo de Dios. Él interpuso juramento, verso 18, para que por dos cosas inmutables, dos cosas incambiables, que es su promesa y su juramento. Él no los cambia. En dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que Dios quiere? Nosotros tengamos un fortísimo, muy fuerte consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, encontramos realmente el propósito. Todo este tema está en la parte final del verso 18. Ese es el punto de Dios, su inmutabilidad. Debe afectarnos positivamente y entender que nos beneficia grandemente, nos da un consuelo fortísimo, como dice el escritor, el verso 18, y realmente nos da una confianza grande de saber que es un Dios que no cambia. Hombres, mujeres cambiamos. Hay hombres que cambian para bien, hay hombres que cambian para mal.
No sé si le ha sucedido, estoy sorprendido. ¿Cómo es que? No sorprendido porque esa es la realidad. ¿Usted conoció a alguien de niño y se lo encontró ya adulto en Facebook? Redes sociales. Lo conoció y luego llevó una gran sorpresa. La persona que usted noble que conoció de niño no era la persona ya que usted pensaba. Era la persona más mala que usted puede imaginar. ¿Le ha sucedido? Es muy común eso. Pero también hay personas que siendo tan malas de sorprende, se convirtieron en personas buenas. Tanto puede cambiar para bien o para mal. El hombre cambia. Y ese es el contexto. Dios no cambia. Ahora vamos a entrar en detalle, hermanos, en estos versículos. Por ejemplo, en la definición, obviamente, la palabra inmutable significa que no cambia definitivamente. De hecho, esta palabra, ametatetos, es una palabra que se usaba en relación a los testamentos. Un testamento no cambia, según el señor Vine. Y hay una definición muy simple, inmutable, que no cambia en cuanto a la palabra negativa de cambiar. Ahora, la inmutabilidad de Dios, hay varios pasajes en el Antiguo Testamento, hermanos, y en el Nuevo Testamento en cuanto hace referencia mucho a la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. A Dios gracias por ello. En Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio esa palabra. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si él cambiara, él hubiera sido ya consumido el pueblo de Israel. En Nahum 23:9, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Otro pasaje es 1 Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Note bien, haciendo el énfasis de lo divino. Ezequiel 24:14 dice, yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Santiago en el Nuevo Testamento 1, verso 19 también hace referencia a esto y dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. ¿Ves esa expresión? No hay mudanza, no cambia, ni sombra de variación. Sin embargo, hermanos, es importante entender qué son las partes inmutables de Dios y qué es inmutabilidad y qué no es. Porque, por ejemplo, usted hace un ejercicio en su Biblia y usted va a leer, por ejemplo, Hebreos 6:17. Y está hablando, y ya hemos visto el versículo, que es imposible que Dios mienta. Dios quiere mostrar la inmutabilidad de su consejo, no cambia. Pero luego, en comparación a eso, usted va a ir al Antiguo Testamento y va a leer Génesis 6:6. ¿Y qué dice Génesis 6:6? Que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en gran manera en su corazón. Y luego dice persona, ¿cómo es esto? Dios está cambiando. Entonces, en el capítulo 18, verso 16 al 33, recuerde el argumento de hablando Abraham con Dios. Si hubiera 50 en Sodoma, si fuera 45, 40, 30, 20, ¿se acuerdan? Creo que quedó en 10, si no me equivoco. Entonces dice, no lo haré por amor a esos 50, 45, 30 justos, no lo haré. Y Dios, ¿qué? Hermanos, cambió, se detuvo. Y uno dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Armoniza en realidad lo que estamos aprendiendo? Dios es inmutable, no cambia, y Dios está cambiando de decisiones. ¿Qué es eso? Bueno, la verdad, hermanos, que la inmutabilidad, en lo que miraremos ahora en los siguientes minutos, es que la inmutabilidad no es una inmovilidad congelada. Eso no es la inmutabilidad de Dios. Los sentimientos, intenciones de Dios cambian a medida que el hombre cambia. Eso es lo que miramos en los textos de Génesis 6, 18, 16 al 33. En otras palabras, el punto es que la naturaleza, el plan divino o su propósito divino no cambia. En su esencia no cambia. No cambia. Hay cosas, hermanos, que son inmutables de Dios. Por eso está hablando de la inmutabilidad de su consejo. Ahora, vamos mirando tres cosas básicas en esta lección. La primera de ellas, hermanos, ¿cómo es inmutable Dios? ¿Cómo es Dios inmutable?
cómo es Dios inmutable. Primero, en su esencia. Note bien, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Moisés dijo, y si me preguntaren, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Dios había enviado a Moisés a sacar el pueblo de la tierra de Egipto. Así es que él dice, y si me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? El verso 14 podemos leer claramente diciendo, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, esa es la expresión, yo soy. Y el hebreo tenía muy bien en la mente esa expresión, yo soy. Usted puede leer en el Nuevo Testamento, cuando vinieron a Jesús a arrestarle, y le dijeron, ¿quién buscáis? A Jesús en Nazareno. Dijo Jesús, yo soy. ¿Y qué hicieron? Cayeron a tierra inmediatamente. Bajo ese contexto entendemos qué es lo que sucedió en el arresto de Jesús. Porque la expresión yo soy significa que Él es en su esencia, hermanos. Él existe. Él no cambia. Él no tiene principio y no tiene fin. Cuando Él se hizo carne, no hubo absolutamente nada de cambios. Y eso es precisamente lo que narraba Juan en su libro relatando la historia de Jesús, en el capítulo 1, versículo 9 y también el versículo 10 de Juan 1. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y vea esto, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo por Él fue hecho, porque Él, hermanos, existe. Según Filipenses, Pablo, a la carta del capítulo 2, versos 7 y 8, ese siervo se hizo carne, tomando forma de siervo. En esa parte, Él es inmutable, nunca va a cambiar, porque Él es el yo soy, es el gran yo soy. En sus atributos, hermanos divinos, podemos ver claramente que hay unas características que conforman sus atributos. Por ejemplo, en el Salmos capítulo 34, versículo 8, dice claramente que guardad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Gustad y ved que Él es bueno. La pregunta es, ¿algún día va a cambiar Dios si se torna malo? No. Él siempre va a ser bueno. Por eso he dicho, hermanos, que los hombres pueden cambiar de bueno a malo o de malo a bueno. Cambiamos, tenemos que ser realistas. Pero la insignia del cristiano es, del Hijo de Dios, cambiar para bien, ir hacia lo bueno, ir mejorando cada día. Esa es la insignia del cristiano. Pero Dios no tiene que tener ninguna insignia porque Él es bueno. Nunca va a cambiar, nunca va a ser malo. Y alguien dice, pero si Él castiga, entonces no es malo. Es el concepto tuyo que te ha puesto la sociedad. La disciplina de Hebreos 2 es necesaria. Es necesaria. Entonces, hermanos, Él es bueno. Él es santo. Note bien el Salmo capítulo 99. Salmos capítulo 99, especialmente en el versículo 9 de Salmo 99. Dice el verso 9, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Él es santo. ¿Podemos pensar que algún día va a cambiar y Él ya no va a ser santo? No, Él es santo en todo el tiempo. Santo, es apartado de toda la maldad. No hay habita en luz inaccesible. Es algo, hermanos, imposible que Él no sea santo, porque es en su esencia. Esa es la parte inmutable de Dios. En su amor. 1 Juan 4:8 decía el apóstol Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, no tiene la expresión que usa, es amor. Él es amor. Y obviamente, ¿cómo se interpreta este texto? Alguien dice, es metafórico. Pues la palabra es, no. Hermanos, aquí es una excepción. En su esencia, Él es eso. Su composición es eso. Lo que lo compone es el amor. ¿Qué es lo contrario al amor? El odio. ¿Qué es lo contrario a lo bueno? Lo malo. Él no tiene nada que ver con eso.
las cosas negativas o malas. Por eso en sus atributos estamos mirando, hermanos, que Él es inmutable. En esto es. Alguien dice, ¿cómo es inmutable? En esto, en bueno, santo, amor. Él es justo, Job 4, verso 17. Él es misericordioso, Salmo 103, versículo 8. Y Él es severo. Aunque, hermanos, es bueno, note bien y que estas cualidades no chocan entre sí. No chocan entre sí. En realidad, por ejemplo, Él es bueno, ve eso de Salmo 34, 8. Y es también amoroso, 1 Juan 4, 8. Pero también Él es severo. Y es algo, hermanos, que muchas veces en nuestra formación, como lo decía en un sermón, nosotros fuimos formados en un ambiente hostil muchas veces y no estamos formados adecuadamente, esa es la realidad. No permitimos que Dios obre en nuestros corazones y no permitimos o creemos o aceptamos que Dios en su naturaleza es severo. Por ejemplo, en Romanos 11, versículo 22 dice la palabra de Dios, mira pues la bondad y la severidad ¿de quién? De Dios. Eso es parte de su cualidad. Tiene bondad, pero tiene severidad. Los niños no pueden interpretar cómo papá les abraza y les ama y les compra un juguete. Pero no pueden, como son niños, interpretar que ahora papá le está dando pao con la vara. No puede interpretar. El cristiano que tiene poco en el evangelio puede interpretar que alguien, un hermano que es ya de muchos años en la iglesia, de pronto le ama y le da un abrazo o le ayuda de alguna manera. Pero no puede interpretar que ahora le llamó la atención fuerte o le dijo algo que tenía que corregir. No lo puede interpretar. ¿Ve eso? Porque es niño. Pero es parte de la naturaleza de Dios. Dios jamás va a cambiar. Y gracias a Dios que nuestro Padre Celestial, hermanos, en su esencia y sus atributos no cambia. Bendito sea Dios por ello. Así que Dios es eterno, hemos dicho. Salmos 90, versículo 2 lo dice claramente. Dios es eterno, Él no tiene principio y Él no tiene fin. Note bien el Salmo 90, versículo 2. Dice que antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En comparación contigo y conmigo, nosotros tenemos un principio y un fin. Muchos estamos más cerca del fin que algunos otros. Y esa es, hermano, la realidad. Dios es eterno, es omnisciente, todo lo sabe. Hebreos 4:13. Todas las cosas están desnudas delante de Él a quien tenemos que dar cuentas. Es omnipresente. Él está. ¿Dónde iré de tu presencia? Salmo 139, 7 al versículo 10. Si voy a lo profundo del mar y ahí tú estás, me asirá tu mano. Él es omnipotente, todo poder. Mateo 19, verso 24, etcétera, etcétera. Hermanos, no solamente Él es inmutable en su esencia, en su naturaleza, en sus atributos, pero también en sus propósitos. Vea esto que Dios, gracias a Dios, que Él no cambió su propósito desde un principio. Aunque el hombre, todo su pensamiento en su corazón era malo, Génesis capítulo 6. Dios no cambió su propósito. Siguió adelante anunciando a Jesús a través de la serpiente de bronce, a través de la peña que dio el agua, etcétera, hasta que llegó en Belén de Judea, el nacimiento de Jesús. Bendito Dios por ello. En Efesios capítulo 3, versículo 11, habla acerca de ese propósito. Y ese propósito, hermanos, significa que también no cambia. ¿Podemos nosotros cambiar en propósitos? Sí, podemos cambiar en propósitos. Pero el propósito de Dios, no. Usted ve en Efesios capítulo 3, versículo 11, dice conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿De qué hablaba Pablo? Él, quien se considera menos, verso 8, anunció a los gentiles, aclaró los misterios que estaban escondidos, y ahora el verso 10, la iglesia debe dar a conocer esa multiforme sabiduría de Dios, y versículo 11, que todo es de acuerdo al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Hay un propósito eterno, vea la palabra eterno, que va en conexión con 3 veces el Nuevo Testamento con que Él hizo planes antes de la fundación del mundo. La gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Un propósito que es eterno, que va antes de
y que es como un siervo, hermanos, dice Pedro, escogido de antes de la fundación del mundo. Efesios 1 nos bendijo, verso 3, antes de la fundación del mundo. 3 textos. Y ese propósito es eterno. Nosotros tenemos propósitos no eternos. Y a veces abandonamos esos propósitos. Servidor es el número 1 en abandonar planes y propósitos en su infancia, adolescencia y juventud. Empezar y no terminar. Pero bendito Dios por ello, que nos enfocamos, que este es nuestro enfoque. Dios no cambió ni cambia su propósito para ti y para mí. Hermanos, qué hermoso es saber esto. Él es inmutable también en sus promesas. Él no cambia. Recuerda lo que le dijimos ya Efesios 6:13, queriendo hacer que el hombre, en palabras nuestras sencillas, que el hombre crea esa promesa. ¿Qué dice? Pone sobre la promesa el juramento. Si su promesa sabemos de sobra, que en el Antiguo Testamento nunca faltó esas promesas. Pero aún Dios en Hebreos dice que interpuso juramento sobre, hermanos, no sé la palabra más específica que usted pueda entender, pero aseguró aún mucho más que tú y yo creamos en Él, porque Él no cambia. No cambia su esencia, sus tributos, sus planes, sus propósitos, sus promesas, ni sus advertencias. Cuidado con ello. No cambia nada de ello. No cambia nada de ello. Recuerde que Dios no es un ser que se congeló y se quedó sin movilidad. Él cambia de acuerdo a la reacción nuestra. En Hechos capítulo 13, verso 40, y hay una advertencia allí en el versículo 40 del libro de Hechos capítulo 13. Y dice en el verso 40 de esta manera: mirad pues que no venga sobre vosotros los que está dicho en los profetas. Mirad, cuidado. Hay una advertencia allí. Y hermanos, obvio, Dios no cambia en su amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó desde antes de la fundación del mundo. Dios nos sigue amando a través del plan divino, a través de David, Abraham, Moisés, Isaac. Dios nos sigue amando después que ellos ya durmieron en el Señor, nos sigue amando. ¿Quién duda esto? Que hoy nos ama Dios y nos seguirá amando. Pensando en esto, hermanos, dice la Escritura, el verso 16, que de tal manera amó al mundo. Me pregunto qué tan capaces somos nosotros de amar. Pongamos un ejercicio. ¿Es capaz de amar a tu familia? ¿Cuántos miembros son? Bien, excelente. ¿Somos capaces de amar a todos en la iglesia a pesar del carácter que tengamos? Piensa en eso. Piense en eso. Y seamos sinceros, ¿somos capaces de amar a nuestra congregación, a cada uno como debe ser? Y sí, es excelente, vamos por buen camino. Pero ¿eres capaz de realmente amar a todo el mundo que existe y existirá? No, eso es de Dios. Hermanos, vea la magnitud del amor de Dios, porque es la palabra de tal manera. Y la manera expresiva fue dando a su Hijo. Y la manera de extensión es mundo habido y por haber. Es increíble. Es increíble. Si a veces nosotros logramos amar a alguien con gran esfuerzo, y eso que sea benigno con nosotros, que no nos haga daño. Esto es la inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios, hermanos? Él es incambiable en todas estas cosas que hemos dicho ya. Esencia, tributos, propósitos, promesas, advertencias y su grande amor. Pero hay otra cosa más. ¿Cuál es la evidencia de su inmutabilidad? ¿Cuál es su evidencia de que Él es inmutable? Bueno, la evidencia, hermanos, es simplemente su existencia. No hay mucho argumento aquí porque simplemente cualquier argumento a favor de la existencia se basa en su inmutabilidad. ¿Sabe por qué? Porque si aceptamos a un Dios que existe, que no tiene principio y no tiene fin, entonces es un ser que no cambia, es inmutable. La inmutabilidad está ligada con su existencia. Eso es. Y esto, hermanos, porque mira esto, por ejemplo. ¿Qué dice Romanos 1:20? Bueno, Romanos 1:20 está hablando acerca de 2 o 3 cosas básicas que el hombre no puede ver, pero puede comprender. Por ejemplo, el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, y no te ve esto, su eterno poder, y deidad se hacen claramente visibles desde la creación,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. No hay excusa para negar la existencia de Dios, según el contexto verso 21, conociendo a Dios. ¿Ves el contexto? Entonces, si el hombre conoce a Dios acerca de las cosas creadas físicas, puede entonces figurar dos cosas de Dios: su poder, porque se requiere un gran poder para hacer esa magnitud de creación. Y la segunda es la deidad. ¿Qué es la deidad? Es la naturaleza de ese ser poderoso. Así que si estas dos cosas son entendidas, hermano, no hay argumento. Cuando alguien diga, ¿cuál es la evidencia de la inmutabilidad de Dios? Su misma existencia. Él existe, es todopoderoso y es en su naturaleza divino, no humano, perfecto, no imperfecto como los seres humanos que somos. De tal manera, hermanos, que es grande su perfección. En Éxodo 33, verso 19, leíamos que cuando dijo Moisés, muéstrame tu gloria, ok, pero él se pone en una hendidura en la peña y tiene que voltear su rostro y me verás pasar. Y hay un evento hermoso donde se proclama los atributos de Dios, entre ellos su perfección. Su infinidad significa, hermanos, que no tiene fin. Dios es infinito, no hay espacio para más. Es infinito. Y eso, hermanos, si Dios es infinito, entonces no hay espacio para cambio. No hay espacio para cambio. ¿Por qué los hombres cambiamos? Porque no somos infinitos. Tenemos un principio. Tenemos un principio. Nuestro Dios, hermanos, simplemente, wow, es increíble. Él no cambia. Pero hay una tercera cosa que analizar, y esta es la aplicación para ti, para mí. ¿Qué debe significar su inmutabilidad para nosotros? Podemos entender otros temas de una forma muy fácil. Su amor lo entendemos y lo aplicamos muy rápido. Su misericordia lo entendemos también y muy rápido. Y podemos aplicar muy fácil. Pero su inmutabilidad, ¿qué debe significar para nosotros? Su inmutabilidad. Lo que debe significar, hermanos, es simple. Como decía, recuerda que al principio de este versículo es la parte final y concluyente de que ¿en qué me ayuda a mí? ¿En qué sentido me afecta? Y digo afecta positivamente mi vida. ¿En qué sentido? La respuesta muy simple. Cuando nosotros pensamos en la inmutabilidad de Dios, hermanos, simple de entender, darnos confianza. ¿Se acuerda cuando dice la palabra fortísimo? Fuerte, consuelo, seguridad. Yo estoy seguro, decía Pablo. La seguridad que Él cumple sus promesas, las cumplió y las va a seguir cumpliendo a nosotros. En 3:13 de segunda de Pedro dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en el cual mora la justicia. La palabra, el contexto está en Apocalipsis 21:1. Mira, un cielo nuevo y una tierra nueva. Hermano, ¿lo crees en realidad? ¿Lo crees? Después de entender que servimos y existe un Dios inmutable que no cambia y lo prometió en Juan 14, verso 1, versículo 2. El punto es, ¿lo crees realmente? ¿Lo crees? Esa es la manera que nos afecta positivamente. Nos da un fortísimo consuelo que adoramos y creemos en un Dios que no cambia. Nuestra seguridad y confianza simplemente está en Él. Otra vez Hebreos 6:13 hasta el 20. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables tengas un fortísimo consuelo y tu ancla de la fe esté allá en el cielo, adentro del lugar santísimo. Eso es, hermanos, lo que la Escritura nos enseña. Así que debemos hacer una aplicación final. Hay personas que están con nosotros hoy en día y dice la persona, bueno, hermano, yo no soy cristiano. ¿Y cómo aplica esto en mi vida? Te explico. Si tú decides regresar a Dios, si tú decides hacer las paces con Dios, porque hay una enemistad entre Dios y tú, no es verdad que Dios es tu amigo, no es verdad que estás bien con Dios. Isaías dice claramente, 58, 59, verso 1, que nuestros pecados han hecho división. Dios se apartó de ti y Dios no está con nosotros. El punto es que el pecado es infracción de la ley y tú eres un infractor de la ley. Esa es la realidad. Y soy muy feo, pero esa es la realidad, esa es la verdad.
Pero si tú decides regresar, quiero decirte que vas a regresar a un Dios que fue el mismo, que es el mismo y que será el mismo, como el personaje de Lucas capítulo 15, representando el Padre a Dios, te recibirá de la misma manera porque es el mismo. Recuerda que el hijo pródigo había tomado sus bienes, los malgastó, se equivocó en la vida. Él vuelve en sí, dice, me levantaré, iré a mi padre. Cuando leo el versículo 20, dice de Lucas 15, levantándose vino a su padre y le dijo, aún estando lejos, fue movido a misericordia, su padre corrió, se echó sobre su cuello y le besó. No te viene, eso es lo que Dios está diciendo. Dios es y hará lo mismo. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanle, pongan un anillo en su mano, símbolo de hijo legítimo, calzado en sus pies, traigan el becerro gordo, mátenlo, comamos, hagamos fiesta. Mi hijo muerto era, ha revivido, se había perdido, es hallado, y se comenzaron a regocijarse. Hermanos, si tú decides hacer eso, amigo oyente, es el mismo Dios. Jesús dijo, Mateo 11:28, vengan a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo los haré descansar. Él es el mismo ayer y hoy y siempre. Capítulo 3, verso 8 de Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él es el que hace la invitación. Él es el que te llama ahora. Y es el mismo. Él no cambia. La pregunta es, ¿por qué no venir a Él? ¿Por qué no venir a Él? Una aplicación para nosotros los cristianos, hermanos. Deberíamos estar más fuerte nuestro consuelo, más fuerte nuestra esperanza, más fuerte nuestra convicción. Servimos a un Dios inmutable. Gracias a Dios que no confían en mí y que no me siguen a mí, ni siguen a alguien de una banca que está al lado derecho y la izquierdo. Gracias a Dios que no sirven ni siguen a un hombre imperfecto y que está sujeto a cambios. Seguimos a un Dios vivo, totalmente inmutable, que no cambiará. Él lo dijo, decía el profeta, y no lo hará. Confiemos, hermanos, en Él.